Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, arrancando en esta semana 87 en un podcast muy especial, en esta oportunidad hablando con el famoso Cero, ahí en Twitter, en varios grupos de Telegram, de WhatsApp, ayudando, administrando, monitoreando todo lo que ocurre y apoyando al final de cuentas a la comunidad. Y lo tenemos acá con nosotros, ahí lo pueden estar conociendo ustedes. ¿Cómo estás, Darwin? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y sí, está todo muy bien. Yo soy de Nicaragua, y soy ingeniero en sistemas. ¿Y hace cuánto tiempo estás haciendo el jailbreak, Darwin? Uy, desde 2010, 2009 por ahí, con Ya. 3GS empecé. Es más de una década entonces de experiencia y todos los años has hecho el jailbreak consecutivo, ¿no te has perdido ninguna iOS o de repente sí, a veces Eh, no? no, a veces sí, a veces no. Lo jailbreak de iOS 10 al 11 no lo hice. No Ya. tenía en ese momento dispositivo, me había pasado por un tiempo a Android y pues después ya en 2016 volví con, si mal no recuerdo, el 5S. Entonces ya ha estado firme luego iOS 12, 13, 14 y estamos todos a la espera el de iOS 15. ¿Hoy día estás con jailbreak ahora mismo? No, estoy esperando en iOS 15.0.1. Ya. ¿Y con qué dispositivo? iPhone SE 2020. Ok. Lo que te quería consultar es respecto a cosas que han estado ocurriendo durante estos días, las preguntas que vamos a estar viendo hoy, como hablábamos antes de la grabación, no tenemos la respuesta a ciencia cierta, son simplemente opiniones. Entonces, esa es la gracia de tener este espacio de conversación, estar viendo cómo piensan otras personas y estar ampliando, obviamente, nuestro rango visual. Bueno, lo primero que te quería consultar es respecto a iOS 14. Todavía faltan algunas versiones que reciban el jailbreak 14.6, todos los 14.7 y también los 14.8. Hay un tema que sucede respecto a iOS 14.8 en particular, que es lo que a mí me preocupa, que es cuando es lanzado iOS 14.8 un 13 de septiembre, un 20 de septiembre, 7 días después, Apple libera iOS 15.0 y bueno, antes cuando libera la versión pública es porque ya estaba una semana antes la versión RC, el candidato a ser Correcto. liberado, y ya era la última beta, ya traía todo un montón de seguridad 15.0 y Apple nos dijo que íbamos a seguir recibiendo actualizaciones de iOS 14, pero no íbamos a tener las mejores visuales, estéticas, animaciones, lo que sea de iOS 15, pero sí íbamos a tener el mismo nivel de seguridad de iOS 15, pero en iOS 14. Entonces Correcto. 14.8 lo convierte en, y ni hablar 14.8.1, que salió hace unos días atrás, entonces tiene el mismo nivel de seguridad de iOS 15. Entonces, la preocupación que yo tengo es que así como hoy día tenemos, por ejemplo, iOS 12.5.5 y hay jailbreak en todas las versiones de iOS 12. Estamos con iOS 13.7 y hay versiones y hay jailbreak en todas las versiones de iOS 13. Pero creo que vamos a llegar a un iOS 14 y al parecer no vamos a tener un jailbreak, al menos en el corto plazo, en todas las versiones de iOS 14.8. Entonces, ¿será posible que eso ocurra? ¿Será que vamos a tener el próximo jailbreak que venga para iOS 14 va a ser 14.6, 14.7 y 14.7.1, quedando de lado por un tiempo, no sabemos cuánto, 14.8 o 14.8.1? ¿O crees que cuando llegue para iOS 14 va a cubrir todas las versiones que se encuentran hoy día esperando en iOS 14? Bueno, si leemos los parches de seguridad que Apple siempre libera después de que libera una versión, podemos ver que 14.8 tuvo muchos parches con respecto a vulnerabilidades de kernel para poder ejecutar aplicaciones externas y arbitrariamente, como ellos lo llaman. Con respecto a esto, básicamente 14.8 es lo mismo que 15, que iOS 15, Mm. casi en todo su contenido de seguridad. Lo único que difiere pues es la GUI. Y por ende, por el momento, el próximo jailbreak que salga, no creo que abarque hasta 14.8. Creo que va a ser 14.6 y 14.7. 14.8 tendremos que esperar un poco más y vendrá hasta el momento en que se saque algún jailbreak para iOS 15, ya que sabemos que es vulnerable en ese aspecto, pero va a tener que ser igual rootless. Hasta el Ujú. momento los conocimientos pues que va rootless. Por el momento no pienso que vaya a salir para iOS 14.8. Creo que aquí nos han bloqueado un poco. Bueno, cuando tú mencionas aquello, me imagino que hay unos cuantos corazones que se rompen de personas que están en 14.8 y entonces, ¿de qué me vale estar en 14.8 si tiene el mismo nivel de seguridad que iOS 15 y 14.8.1? ¿Qué le diríamos tú entonces a la gente que está en 14.8?
¿Les dirías que se va en iOS 15 a esperar? Hoy día tenemos 15.1 disponible de manera oficial, o que sigan ahí nada más en 14.8 o 14.8.1. No, 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 siempre se recomienda la versión más baja. Siempre hay que estar en la versión más baja porque entre más bajos estés, más rápido o más posibilidad hay que tengas un jailbreak a futuro. No, no se recomienda a nadie nunca subir, a menos que ya la persona, pues gusto personal, pues él quiera subir, como en mi caso, pues que yo subí a 15.01, pero ya decisión propia de cada persona. Ujú. Nunca se recomienda subir. Bueno, el tema de, ¿qué le recomiendo yo? Al igual que tú, que se queden en iOS 14, porque en iOS 15 está esto que tú mencionabas hace un rato, que Apple implementó este sistema de seguridad que ya venía desde macOS Catalina para arriba y ahora lo trajo para iOS, que cuando se modifica algún archivo del sistema, la pantalla se va negro, el dispositivo simplemente muere en ese instante y hay que revivirlo restaurando solamente. Entonces, eh, yo creo que por ese sentido, igual es mejor iOS 14.8 que iOS 15, porque iOS 15, o sea, aparte de hay que tener una vulnerabilidad y solucionarlo el tema del apagado del dispositivo. Con un rootless jailbreak se puede hacer, sí, pero no es comparable el rootless a lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en iOS 14, 13 y 12 y para abajo. Por ese sentido, yo creo que siempre es mejor quedarse en 14.8. Parece un disco rayado, dice el dicho, ¿no? Que tienen que estar guardando sus SHSH, estos archivos que luego les van a permitir estar instalando versiones de iOS que hoy día no firma. Por ejemplo, tú mencionabas que estás en 15.01, a lo mejor hay alguien que dice, yo quiero instalar 15.01, no se puede. De la manera tradicional, no se puede, pero si luego sale un jailbreak y tú guardaste tus SHSH de 15.01, lo vas a poder instalar. Entonces, esa es la gracia y la magia de estos archivos que están diseñados, creo yo, en gran parte de su propósito para estar subiendo a versiones de iOS que ya Apple dejó de firmar. Estar haciendo lo que Apple no nos permite. Y en algunas oportunidades, cuando también lo permite el tema de la SEP y el baseband, estar bajando o quedándose en la misma versión de iOS. Pero vamos a ver qué es lo que le espera a iOS 14.8. Yo diría que los que están en la lista de espera, los próximos que van a llegar, 14.6, 14.7 y 14.7.1. Así que si están en esas versiones, quédense. Si están en 14.8, quédense. Y en iOS 15, ya vamos a hablar de iOS 15. Sigamos hablando un poco de iOS 14, porque salió un jailbreak. Ya llevamos 3 semanas desde que ansiábamos tener este Fugu 14, que fue con bombos y platillos. Dicho todo el mundo que iba a ser un jailbreak del tipo Untether, de los mágicos que uno apaga, enciende y el jailbreak sigue activo luego de cuando uno ya encendió nuevamente el equipo. Y ya pasaron 3 semanas y se habló de que iba a ser incluso Fugu compatible junto con Uncover con iOS 14.0, los 14.1, 14.2, 14.3, y que también iba a dar soporte al iPhone 10, al iPhone, a todos los demás inferiores a los A11, el 8, el 7, el SE primera generación, el 6S, que iban a ser compatibles en iOS 14.4 y 14.5.1 hasta llegar ahí. Uno de los que más lo esperaban, y lo entiendo, son los A11, que si bien hay jailbreak con checkra1, ellos tienen que estar quedándose sin el Touch ID y el Face ID, a pesar de que hay algunas técnicas para poder estar recuperando al menos el código. No es lo mismo que tener el sensor biométrico ahí funcionando de manera como stock, así como iOS lo manda, pero han pasado estas 3 semanas y hemos tenido importantes actualizaciones. O sea, si pensamos desde que salió Fugu 14 y que necesitabas un Mac y Xcode y estar instalando ciertas librerías a través del terminal, tomaba más tiempo. Luego vino toda una alianza con Alstor, que es una de las más grandes, gratas sorpresas de este año, cómo lograron hacer todo eso a través del computador, pero ahora directamente a través de Alstor. Entonces, acaba la pregunta. Ya pasaron 3 semanas. Tuvimos a Uncover 7.0.2. Es la última actualización que hemos tenido de la 7.0, 7.0.1 y 7.0.2. Pero no hemos tenido más actualizaciones. Y ni hablar del Untether, ¿no? Porque parece como que dejaron de lado la parte Untether y ahora como que se concentraron en ya, vámonos con, dejemos el Mac de lado, vámonos ahora con Alstor y luego de Alstor, corrección de errores menores, o sea, menores entre comillas, son importantes, por algo igual se corrigen y se lanza la actualización. Pero, ¿qué pasó con la otra actualización? ¿Qué pasó con los otros dispositivos del iPhone 10 para abajo? ¿Qué pasó con esos equipos desde 14.4 a 14.5.1 que querían Touch ID y Face ID? ¿Qué pasó con el Untether? Ya van 3 semanas. ¿Será que lo vamos a tener hasta acá, como un jailbreak semi-Untether que lo estamos viviendo? ¿Crees que ya hasta aquí nomás llegó Fugu 14 con Uncover? Bueno, como sabemos, desde el comienzo, Linux Hens dijo que pues él tomó un tiempo
dio una fecha de liberación, pero después algo se le complicó, no sabemos qué, y lo liberó hasta un domingo. Claro está que sabemos que pues él ha hecho algunas herramientas en el pasado, pero él explicó claramente que necesitaba mucho más trabajo su exploit. Entonces, hasta el momento, creo que ya Linus Hens no está trabajando en el exploit. Ya lo dejó directamente para Coolstar y para un cover directamente, para 21. Y sí, entiendo que muchas personas se molestaron porque desde que se anunció se promocionó como Untether, pero pues igual cuando salió no todo el mundo dispone de una Mac. Sobre todo aquí en Latinoamérica, sabemos. Por el momento no creo que llegue a tener todo el soporte a todas las versiones desde 14.0 hasta 14.5.1, sino que irá gradualmente añadiendo un cover, nuevas versiones, pero claro, él tiene que ir depurando lentamente porque van surgiendo más errores. Creo que ahorita el equipo del cover está más enfocado en ir depurando los errores que las personas le vayan reportando, pero eso ya es otro problema también que tenemos, que las personas tienden no a solo a quejarse, sino no dan ningún feedback, no dan ninguna retroalimentación de la herramienta para decir esto falló, y pues no es tan difícil darle un feedback. Y por la otra parte, Coolstar, que es el que más demora siempre puliendo sus herramientas, siempre cabe la posibilidad de que él saque algo directo, ya un tether completo, desde 14.0 a 14.5.1. Pero siempre son especulaciones, teorías que uno tiene. Justo te iba a preguntar de eso. No tenía anotada la pregunta y te iba a decir, ¿y qué pasa con Coolstar? Bueno, sí. Todavía recuerdo cuando se anunció que el jueves iba a ser la liberación, ocurrieron cosas, y cómo la gente demanda algo que es gratuito o se burla de algo que es gratuito, había que simplemente estar esperando y ahí está. Yo creo que si va a conseguir el Untether, o sea, Linus Hens mostró en ese video, ¿cierto? Que el dispositivo lo reinició y abrió Cilio y cargaron las repos, los tweets que se iban a instalar, o sea, estaba funcionando el jailbreak después del reinicio, pero parece que como que lo apagaron simplemente esta opción del Untether, y dijeron nos vamos a concentrar en otras cosas y vamos a ir paso a paso. Yo espero que puedan llegar a los otros dispositivos. O sea, en teoría lo lograron en los que son más avanzados, ¿cierto? A 12, a 13 y a 14. Entonces los otros, si bien tienen el jailbreak de Checkra1, incluso hasta 14.8.1, yo creo que es un tema de paciencia nada más. Y respecto a lo que va a hacer Coolstar, siempre tiene una carta bajo la manga con la cual nos puede sorprender, para bien o para mal. Nos puede sorprender como que nunca lo liberó, nos puede sorprender como que lo sacó al fin, o nos puede sorprender como que lo sacó y, como mencionas tú, hizo mucho más de lo que estamos hoy día viendo con Uncover y Alstor, porque los planes que él tenía, al menos de lo que yo pude ver en su Discord, es que ni siquiera quería ocupar Alstor, o sea, era todo integrado dentro de la misma IPA, de la misma herramienta, hacer todo un pack ahí en uno. Así que, pero son 3 semanas y uno dirá, bueno, uno no sabe cuánto se demora un jailbreak, no tenemos experiencia todavía a ese nivel, pero sí, es seguir aguardando nada más. El tema es que ya hay un jailbreak, los que son un dispositivos a 11 o inferiores, los iPhone 8, 7 para abajo, tienen Checkra1, así que tampoco es tan terrible, pero hay que adaptarse, los tiempos están así, no creo que no lo hagan porque no quieren, sino que no lo hacen o porque tienen también su vida personal. También si quieren dormir una siesta de 3 horas, es cosa de ellos. Si quieren quedarse jugando Minecraft toda la madrugada, o lo que vi ahora último de Luca Todesco con su cuenta de Twitter, que dijo que iba a tomar un vehículo y se iba a poner a viajar por Europa. Y está bien, sí, pues si también tiene derecho a tener sus vacaciones. Pero correcto, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Y ya que mencioné a Luca Todesco, ahí va el último tema. Hay varias fechas que se han mencionado en este podcast, pero sale iOS 15 el 20 de septiembre. Ya pasó 20 de septiembre, 20 de octubre, 20 de noviembre, muy cerca estamos, y todavía no tenemos luces de Checkra1. Entonces, ¿qué está pasando con el imparcheable, el de por vida? Yo algo estoy seguro de que Apple no parcheó el jailbreak, no lo hizo. Apple implementó otra medida de seguridad que no la esperábamos ver, pero ahí está. Pero, ¿qué crees tú? Que el equipo de Checkra1, porque cuando vemos el equipo de Uncover, usualmente es un tridente, ¿cierto? Es Sam Minger, está Sigusa y también Pontuon, los tres. Es un triángulo, mentes brillantes.
Coolstar, bueno, podemos ver a su equipo, ¿cierto? Ahí en la página de Taurin y en su Discord o en el GitHub que está él, está Teamstar a cargo del exploit, está Aaron y otras personas más que apoyan al equipo. Pero cuando uno abre, por ejemplo, la herramienta de Checkmate, te aparecen un montón de créditos, un montón de personas que ahí están. Y ha ocurrido incluso un poco de actividad ahí en el GitHub de Pongo OS, cosas que están ellos puliendo, pero todavía nada concreto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con CheckRain? ¿Lo vamos a ver antes del 2022? Está quedando un mes y unos días para que termine este 2021. ¿Será que vamos a ver CheckRain ahora? ¿Será que Apple ahora le hizo el jaque mate a CheckRain? ¿Será que ahora Apple se la hizo no solamente a CheckRain, sino que se la hizo a Vancouver, a Taurin y a cualquier otro jailbreak en iOS 15? ¿Qué ocurrió? ¿Qué crees tú? ¿Vamos a ver a CheckRain ahora? Ya que Lucas Todesco pues está tomando su vacación y tiene derecho, como cualquier otro miembro del equipo, creo que sí están trabajando, pero como ellos igual tienen su tiempo, tienen que, todas las personas siempre se les recomienda tener paciencia. Yo, como teoría mía, no creo que salga antes de en este año. No creo que esperemos CheckRain en 2022. Sinceramente. Por el tiempo que el equipo de CheckRain ha estado dormido, podríamos decirlo, eh, no creo que estén trabajando tanto. O sea, ellos trabajan, pero no tan fuerte, o sea, no dedicadamente, podríamos decirlo, a la liberación de esta herramienta, ya que pues se espera que como al final CheckRain soporta bastantes equipos, se espera que las personas mantengan siempre sus inversiones más bajas. Y ya que soporta DX6S, que son pues equipos relativamente viejos, podríamos decirlo, se espera pues que las personas no traten de subir porque sabemos que cuando los equipos son muy viejos y empiezan a recalentarse, empiezan a dar falla, la batería se va mucho más rápido, drenado de batería. Entonces tal vez el equipo de CheckRain espera que las personas se mantengan siempre en su versión más baja, pero sí creo que ellos están trabajando directamente en CheckRain para iOS 15, pero los está tomando su tiempo, ya por su vida personal o por la complejidad que ha implementado igual Apple. Y por eso no calculo que sea para este año. Yo febrero o marzo, digo, del próximo año. No, también se lo he oído a algunos. Recuerden, son opiniones, simplemente lo que uno va no viendo, son teoría. cómo va avanzando todo. Yo lo que creo, Darwin, es que, bueno, de que está difícil la cosa, lo está. Nunca antes habíamos visto en iOS un tipo de bloqueo de esta manera, pero Apple en el pasado también ha movido algunas fichas, algunas piezas en las cuales también no estábamos acostumbrados, pero ya se ha logrado de igual forma estar haciendo el jailbreak. Lo que a mí me preocupa este en particular es, bueno, el tiempo que está pasando y la gente que lo está necesitando porque se empiezan a impacientar, se empiezan a aburrir, empiezan a subir. Bueno, tú sabes que es la historia de todos los años. Sí. Y si bien hay una empresa forense, estaba viendo yo esta semana, que se llama Elcomsoft, ellos tienen un programa al cual puede acceder al dispositivo y extraer información y funciona con el exploit del Checkmate, pero funciona. Porque lo único que estuvieron haciendo ellos es leer información. Extrae información del dispositivo. El problema está cuando uno escribe información. Cuando tú le das, abres la aplicación de CheckRain y le das instalar Cydia, y cuando añades un archivo a la raíz o modificas algún archivo con algún tweak, ¡pum! Ahí es que la pantalla se va a negro. Entonces, por un lado tenemos un avance que podemos ingresar, podemos leer, se puede rutear el iPhone, se le puede hacer el jailbreak, pero de ahí a instalar algo tan básico como puede ser Cydia, esa es donde ocurre el problema. Así que yo creo que una de las soluciones sería el rootless jailbreak, o sea, que el jailbreak no se tenga que hacer a la raíz, que no tenga que ir al disco local C, sino que se vaya a la partición D, al otro lado. Va a tomar un poco más de tiempo, a lo mejor acostumbrarnos, la instalación de los tweaks es manual, sabemos aquello, no hay un gestor de paquete, aunque se está trabajando para tener algunos, pero de una u otra forma va a haber una solución. ¿Y qué crees tú que va a pasar con la gente si tenemos un jailbreak que es rootless? ¿No trae un Cydia, por decirlo de una manera? ¿Crees que la gente va a estar dispuesta a igual subir a iOS 15 con tal de tener un jailbreak, aunque sea de ese estilo rootless? No, lo dudo. Aunque claro, hay gente que se aventura a sacar, yo en mi caso aquí estoy con iOS 15, yo sabía ya que iba a salir pues cuando subí, ya estaba preparado para el rootless. Yo incluso probé el rootless de James, si mal no me acuerdo, y sí, era una odisea instalar pues muchos los tweaks,
que se instalan, era una odisea, la verdad, para las personas que no tienen mucho tiempo. Incluso yo, si mal no me acuerdo, con James, fue la primera vez que probé rootless. Pero sí, algo complejo. Y ya tenía rato haciendo jailbreak. Pero yo siempre lo que trato de decirle a las personas, al que me pregunta, siempre hay que investigar antes. Si van a hacer algo, investiguen esta posibilidad, esta otra, qué pasará si hago esto. Y sí, esto va a tomar un poco más de tiempo, pero bueno, pensándolo, aunque yo no soy propiamente dedicado al jailbreak en este aspecto de desarrollo, siempre se puede hacer, basándonos que iOS se parece a Linux un poco, en la carpeta de directorios y todas esas cosas, siempre se puede tratar de hacer como un alias, mandar a llamar los orígenes nuevos con un alias para no tener que estar reescribiendo directamente sobre la parte que nos da el pantallazo negro actualmente. Bueno, vamos a ver cómo resulta todo aquello. Yo recuerdo haber vivido también el rootless jailbreak en iOS 11, si mal no recuerdo. Claro, uno tenía que tomar el tweak que viene en formato .dev, había que pasarlo al teléfono, ya sea con Wi-Fi, usando siempre un computador, no había cómo arrancarse del computador. Después apareció la forma de descargarlo de algunas nubes y uno descomprimía el archivo y era como que uno lo descomprime y en términos bien simples como que aparece una carpeta A, B, C. Y habría que abrir la carpeta A, copiar todo el contenido en su interior, ir al teléfono, buscar la carpeta moverlo A, a este lado, pegar. sí. Luego, Sí. filsa en la estrella. Sí. Luego, volver a la carpeta B, abrir la carpeta B, copiar los archivos. Es como lo que hace de repente uno cuando está pasando documentos a un pendrive, un disco duro externo, o subiendo a la nube. Y arrastrar, soltar, copiar, pegar, es moverse. Y para hacer un respring, o sea, el new term, kill all, entonces, enter, hasta para hacer un respring era incómodo, pero yo recuerdo que en ese tiempo la gente subía igual Darwin, o sea, con tal de tener un jailbreak que se acabara la espera y más encima como los SSH funcionan sin ningún problema, incluso con Face ID en iOS 15, en iOS 14 es el problema, la gente a lo mejor va a subir a iOS 15 y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hasta aquel día. Siempre se les recomienda que esperen en la versión más baja, que aguarden un poco, aún con este jailbreak Untether que no veíamos hace 5 años, la gente también daba el consejo, no lo instalen al tiro, esperen unos días, aguarden, no se arriesguen, no se lancen. O sea, imagínate con un rootless. O sea, si ese era el consejo con un Untether, imagínate con el rootless. Así que sí. Ese es el panorama al menos que tenemos por ahora. Y yo te quiero agradecer también, Darwin, la oportunidad. Hace varios días que llevamos conversando y me alegro que se haya concretado y que haya aceptado esta invitación. ¿Hay algunas palabras que quiera entregar para la despedida? Pues gracias por la invitación y a todas las personas que ya saben, hay que esperar, tener paciencia, no andar criticando, porque al final, si yo fuera el desarrollador, me enojo también y ahí ven cómo hacen. Yo tenía ese temor con Linus Hens. Después de ese jueves que no lo lanzó y tenía un temor. Llegaba el domingo y tú te acuerdas, no pasaba la hora del domingo y no había nada. Le dio eso. Y cuando él ya empezó a escribir un poco en el Discord de Coolstar, ya fue como, hay vida, hay respiro, hay vida. Así es. Bueno, Darwin, te agradezco nuevamente, espero que no sea ni la primera ni la última, y cualquier cosa ustedes saben que le pueden estar contactando. Han visto su usuario de Twitter en pantalla durante todo este video y están sus demás redes en la descripción por si quieren estarle visitando. Y sería todo por esta ocasión. Se despide Darwin desde Nicaragua y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Gracias.